estrenada en el año de 1762, y precisamente lo que estamos haciendo es la versión original vienesa, porque hay varias versiones de Orfeo y Eurídice, algunas de la propia autoría de Gluck, otras hechas con mejor o menor tino tras la muerte de Gluck en el siglo XIX, en el siglo XX, y sobre esto hablaré un poco más adelante. Cuando Gluck comienza su carrera operística, él era un compositor alemán, pero es uno de los primeros grandes cosmopolitas, a la manera de un colega suyo como Händel, que pasó de Sajonia a Italia, de Italia a Inglaterra, pero que tuvo una repercusión enorme la obra de Händel por todas partes. Bueno, Gluck tiene un periplo aún más complejo, porque siendo alemán pasa a Austria, va a Italia una y otra vez, se mueve mucho, de ahí va a Inglaterra, donde conoce precisamente a Händel, y conoce a un actor muy importante, que es David Garrick. Garrick era un actor que destacaba en la época por la naturalidad de sus emociones, la manera como transmitía con gran ímpetu sus emociones. Y esto deja una huella indeleble en la sensibilidad de Gluck, que para entonces hace una serie de obras que corresponden con los cánones que se conocen como ópera seria. El siglo XVIII es un siglo en cuya primera mitad de historia operística, y la ópera no tenía más de 100 años de haberse inventado en Occidente, es un producto de inicios del siglo XVII. En el siglo XVIII ocurren dos fenómenos en la primera parte. Uno es el desarrollo de la llamada ópera seria y el desarrollo de la ópera bufa. Dos modelos italianos ambos, que van en paralelo con lo que es el desarrollo de la ópera en Francia, por ejemplo, en otros lugares. Pero estos dos modelos italianos cobran una enorme importancia. La ópera bufa se referirá a situaciones de comicidad en las que la acción ocurre en muchos números de ensamble vocal con gran agilidad, y los recitativos, esas partes que son como declamadas con acompañamiento de instrumentos, son muy ágiles y son muy breves. Mientras que el modelo de la ópera seria, correspondiendo con la mentalidad del siglo XVIII, del siglo de las luces, del enciclopedismo, se plantea un tema histórico, no mitológico, no fantasioso. La acción se desenvuelve en grandes áreas con estructura reiterativa. Los recitativos son muy extensos y son los momentos en los cuales se desenvuelve propiamente la acción. Las áreas son momentos de reflexión, son momentos de concentración emocional. Todo esto deriva de una estructura intelectual muy formal planteada por un gran poeta, uno de los grandes libretistas de la historia de la ópera, que es Pietro Metastasio. Y algo que comenzó muy bien, y Gluck fue uno de los grandes expositores de este tipo de ópera seria, comenzó paulatinamente a deformarse, porque las áreas que planteaban un gran lucimiento de la voz empezaron a convertirse simple y sencillamente en vehículo de satisfacción de la vanidad del intérprete. Es decir, el público empezó a ir no a la ópera, sino a oír a fulano, mengano, perengano cantar tal o cual ópera. Que cantara era indistinto, lo que importaba era quién cantaba y cómo cantaba. Entonces se intercambiaban áreas, se ponían áreas de una ópera en otra, simple y sencillamente reflejando las emociones del momento dramático. Gluck reacciona contra todo esto a partir de su experiencia en Inglaterra, tomando conciencia de la forma actoral de David Garrick, y obviamente con un bagaje ya muy amplio. Más de la mitad de la carrera de Gluck se desenvuelve en óperas serias, y
también hacía óperas bufas en francés, pero para la corte vienesa, sí, para una corte ilustrada que entendía el francés, hacía óperas bufas en francés, nunca hizo ópera bufa italiana, hizo algunos divertimentos pequeños nada más. Y entonces se junta, digamos, una circunstancia muy favorable, porque el director de los teatros de la corte austríaca, una corte especialmente ilustrada, es el conde Giacomo Durazzo, quien tiene mucho interés en dar nuevos bríos al quehacer operístico en Viena. Ocurre la coincidencia de este director de teatro, este promotor, con un gran coreógrafo, Gasparo Angiolini, con un gran pintor escénico, hoy le diríamos escenógrafo, Francesco Maria Quaglio, con un gran castrato, un gran intérprete, estos varones que eran castrados en la temprana edad, antes de que les cambiara la voz, y mantenían su voz infantil, pero con tórax y diafragma de adultos, con gran proyección vocal y con un registro equiparable en términos estrictamente musicales al registro femenino, pero no era percibido como algo ajeno al carácter heroico, sino que los papeles principales de varón eran encomendados a este tipo de voz, que es voz de niño, equiparable a la voz femenina, pero en cuerpo de adulto, un adulto castrado. Entonces, Guadagni Gaetano Guadagni es el gran castrato que colabora con Gluck también, y el libretista Raniero de Calzabigi. Gluck entonces se propone con estos colegas suyos hacer una gran reforma operística. Quitar, despojar la ópera de la época de todos los excesos, de todas las reiteraciones, de todas las ornamentaciones que se habían convertido en algo trivial, y busca ir medular esencialmente al drama, a la expresión genuina de las emociones, a la concentración dramatúrgica, y para ello Calzabigi, su libretista, y él eligen un tema que es un tema emblemático de la historia misma de la ópera, que es el mito de Orfeo. Porque Orfeo es un poeta que no es un rapsoda, no es un aedo, no es un poeta que nada más diga las cosas, sino que las canta. Es el que convierte la lira en cítara, añadiéndole 2 cuerdas. Es un individuo que forma parte de la conciencia mitológica, que es capaz de apaciguar las fieras y de ir al más allá, traspasar los confines de la vida, entrar al terreno, al ámbito de los difuntos, haciendo algo que a los mortales les es vedado, porque tiene una fuerza casi sobrenatural su canto. Entonces se trata de un mito que ha sido ampliamente reiterado en la historia de la ópera. De hecho, las primeras óperas y la primera gran ópera de la historia, la fábula de Orfeo, de Claudio Monteverdi, versa sobre este mismo personaje. Entonces, de alguna manera, el tema de Orfeo, la figura de Orfeo y los temas órficos están esencialmente relacionados con los albores de la ópera. Cuando Gluck hace una reforma operística para volver a los orígenes dramáticos de la ópera y la música se convierte en una expresión genuina de las emociones dramáticas con una enorme concentración, elige pues este tema que no es en forma alguna un asunto secundario, es decir, justamente a la mitad del siglo XVIII, 1762, lo que ocurre es que se va a uno de los mitos fundacionales de la ópera para refundar la ópera, y este es un título que tiene una trascendencia inusitada. El siguiente título que compuso Gluck, Alceste, también con la
colaboración de Raniero de Calzabigi, incluye en la partitura un prefacio que fue redactado por Calzabigi, pero fue firmado por Gluck, está muy bien redactado, es una dedicatoria al príncipe elector, que con el correr del tiempo se convirtió en el emperador, era entonces gran duque de Toscana, Leopoldo, en que Gluck justifica todo lo que está haciendo, pero incluye, por supuesto, Orfeo y Eurídice, es decir, quitarle todos los excesos de los intérpretes en aras de hallar lo que él dice y que ha sido un motor esencial de nuestra puesta en escena, del trabajo que desde hace muchos meses mis colaboradores y yo estamos haciendo en términos de diseño, de concepción interpretativa, etcétera, que es ir en pos de la bella y noble simplicidad.